Más adelante en KTVB en español conversamos con los nuevos alcaldes electos de los condados de Canyon y Ada y le contamos cuál es su propósito con la comunidad. El cierre del gobierno ha afectado al sector de la aviación, provocando retrasos, cancelaciones, agotamiento y una presión cada vez mayor sobre los controladores aéreos. Le contamos cómo esto afecta al aeropuerto de Boise. Y les decimos adiós a la lluvia y hola a un fin de semana cálido. Les tengo más detalles en unos minutos. Gracias por acompañarnos. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Muy buenas tardes, les saluda con mucho gusto Gabriela López. Gracias por sintonizar su noticiero local KTVB en español. Nuestra compañera Brenda se tomó el día libre, pero nos vamos directo con la información. El 4 de noviembre, miles de personas salieron a las urnas para ejercer su derecho al voto, pero esta vez no se trataba de elecciones federales, sino a nivel local. Los votantes tuvieron la oportunidad de elegir quién liderará las comunidades de Caldwell, Nampa y Garden City durante los próximos años. En Caldwell, Eric Phillips ganó con el 57% de los votos frente al alcalde actual, Jerome Wagner, y el presidente del Consejo Municipal, Brad Doty. Phillips, un veterano militar y ex oficial de policía, aseguró que durante su término como alcalde quiere involucrarse en las actividades de la comunidad hispana y latina y para entender más la perspectiva y necesidades de esta comunidad. Además, dijo que quiere enfocarse en mejorar las estructuras de los parques y calles de los vecindarios para que todos los niños y familias tengan un lugar seguro donde jugar y disfrutar. A pesar de no hablar inglés, Phillips espera que la gente lo contacte si tiene alguna inquietud. I want people to make sure they hold me accountable, right? I'm not unapproachable, so if you need to have a conversation with me, please do. Latino community, please reach out to me if you want to meet up and talk about, visions on things and ideas. I'm here to serve you. I'm not here to serve myself, I'm here to serve you. Following a year of headlines and controversy. En la entrevista, Phillips aclaró que aún queda mucho trabajo por hacer para restaurar la confianza entre las autoridades y la comunidad hispana tras lo ocurrido en Wilder hace unas semanas. El alcalde electo prometió hablar con el jefe de policía de Caldwell, quien participó en la decisión de ese operativo. But I'm a huge proponent of our Latino community, and I can't wait to, rebuild that trust. Right, we're probably going to have a sit down and let them, anyone that wants to, express their concerns about what was said, what was done. And once again, I can appreciate law enforcement, whether it be city, county, state, or feds, enforcing the law. But what do we as Caldwell, Idaho Police Department need to be doing out in Wilder? Right, let's concentrate on our city, let's keep people safe, and take care of the community. Part of the way people. Phillips también se comprometió a aprender español para conectar mejor con todos los residentes y que su administración será transparente y responsable ante la comunidad. Y también Phillips tomará su posición el 5 de enero del 2026. Y ahora nos vamos a Nampa porque también tiene un nuevo alcalde. Rick Hogaboam ganó con el 62% de los votos, superando a 3 contrincantes, incluido Eric Myrex, quien obtuvo el 28%. Hogaboam no es un nombre desconocido en Nampa. Fue miembro del Consejo Municipal desde el 2018 y luego sirvió como jefe de gabinete de la alcaldesa Debbie Kling hasta el 2023. Actualmente es secretario del Condado de Cañón. Hogaboam agradeció el apoyo de la comunidad y prometió fortalecer la comunicación con todos los residentes. So I come in a posture of humility with open ears and an open heart to learn and to try to respond in ways that we make sure that everybody in our community feels valued, including the Hispanic community. Además, mencionó su compromiso con organizaciones como la Fundación Hispana y la Comisión de Asuntos Hispanos. También habló sobre reconstruir la confianza en el gobierno local y aseguró que el Centro Comunitario Hispano seguirá siendo un recurso clave para la comunidad. Y por último, Garden City tendrá un nuevo alcalde por primera vez en casi 2 décadas. Bill Jacobs, actual miembro del Consejo Municipal, ganó con el 62% de los votos, superando a Molly Lenti y Teresa Roundy,
Jacobs reemplazará a John Evans, quien lideró la ciudad desde el 2006 y decidió no buscar un sexto periodo. Aunque Jacobs será el nuevo rostro de Garden City, no es un desconocido. Ha servido en el Consejo Municipal desde el 2021, experiencia que, según él, le ha dado una visión clara de lo que la ciudad necesita. Tengo mucho feliz porque he ganado una elección muy difícil. Estoy listo y no tengo miedo y tengo mucho exactamente para el trabajo que tenemos en el futuro. Un dato importante sobre Jacobs es que pasó 9 años viviendo en Latinoamérica, en donde aprendió a hablar español. Esa experiencia, dice, será clave para tener puentes con la comunidad hispana y latina de la ciudad. Y según estadísticas del estado de Idaho, los números hablan por sí solos. De las 113,000 personas registradas para votar en el condado de Cañón, solo 12,000 emitieron sus votos en estas elecciones locales. Eso representa apenas un 10.6% de la participación y la tendencia se repitió en Caldwell, donde también hubo poca asistencia a las urnas. En la ciudad de Caldwell viven alrededor de 76,000 personas. Y durante las elecciones locales, solo alrededor de 6,000 personas ejercieron su derecho al voto. Esto es un 8.98% de la población de Caldwell. Que una de las causas es que no creen en nuestros políticos o alcaldes. Y así como Martín Carreón, varias personas piensan igual. No, porque realmente no sabía lo que estaba pasando sobre la elección y todo. No, como a veces yo no tanto pongo mucha atención en lo que está pasando ahorita. Martín y Miguel llevan más de 10 años viviendo en Caldwell y formaron parte del 91% que no ejercieron su derecho a votar. La razón lo que está pasando también ahorita esto en nuestra comunidad, por lo que hay no nada más en la comunidad, en todo el país, pienso que también esa es una de las causas y razones que no están poniendo mucho interés. Martín sostiene que la baja participación se debe a la falta de apoyo hacia la comunidad latina. Se ve reflejado en que no han hecho mejoras sí en carreteras y en cosas. ¿Por qué no? Están haciendo ahorita su desarrollo, ¿verdad? En eso, pero de ahí para adelante no están haciendo otras cosas más para la comunidad latina. Por su parte, Miguel resalta el cambio que puede provocar una alta participación electoral en el futuro de Caldwell. Yo creo que todos podemos hacer un cambio en el futuro, porque como quiera, en estos tiempos está muy duro y hay muchas cosas que están pasando. Un cambio como en las escuelas, en las comunidades o con las gentes que necesitan ayuda, como intentar cambiando esas poquitas situaciones que necesitan ayuda. Y Zoraida, quien recientemente se mudó a Caldwell y trabaja en una paletería, reconoce que no todos pueden votar. En lo personal, me hubiera gustado, ¿verdad?, hacerlo, pero habemos personas que no podemos hacer eso por ciertas cosas. Sin embargo, hace un llamado a los que puedan ejercer su derecho a votar, que lo hagan por esas personas que no pueden. Pero las personas que, por ejemplo, son latinos y tienen papeles, tienen las opciones de poder hacerlo, ¿por qué no hacerlo, verdad? ¿Por qué no apoyar cuando sí se puede? Varios miembros de la comunidad también instan a las personas a informarse de lo que se encuentra en las boletas electorales para que en un futuro se vea un aumento en la participación electoral y un cambio. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Los últimos 3 a 4 días hemos visto lluvia entrar por el suroeste de Idaho, pero mayormente ha estado cayendo en lugares como las montañas, que también vimos un poco de esa nieve caer en elevaciones más altas, entre 7,000 a 8,000 pies de altura. Ahora, sí vimos un poco en los valles, pero eso va a terminar ya que lleguemos al fin de semana, que nos entra condiciones más secas, y también vamos a ver que las temperaturas empiezan a hacerse un poco más cálidas, y eso estamos viendo aquí en el Pacífico también, que estamos viendo en lugares como Washington y Oregon, que también han visto esa lluvia por estos últimos días, pero vamos a continuar a ver más condiciones secas. Ahora, aquí estamos viendo nuestro medidor a futuro, donde vamos viendo que también esas nubes empiezan a bajar y vamos a ver un poco más de eso ya que estamos entrando por la noche el viernes y entrando por la mañana y la tarde del sábado, y eso vamos a adelantar aquí ya que vamos a ver un poco de esas nubes entrar y salir, pero la mayor parte va a estar soleado aquí en varios lugares, incluyendo las montañas, lugares ahí como Twin Falls y Jerome en el Valle
Valle Mágico, y aquí Boise, Caldwell y Nampa también en el Valle de Tesoro. Ahora, vamos a ver que las condiciones empiezan a subir ya que tenemos un sistema alto que va a entrar, y esto es lo que nos va a subir las temperaturas. Vamos a entrar un poco más cálido y sobre lo normal para este tiempo en noviembre, ya que lleguemos hacia el domingo, y vamos a ver que otro sistema pasa por el norte de nosotros, pero eso no va a bajar las temperaturas mucho. Lo que sí va a traer son unas nubes que vamos a ver para el lunes, el martes y el miércoles, pero estamos viendo este sistema de mal tiempo que va a entrar desde el Pacífico a la costa y seguir hasta nuestra región, y eso esperamos ver un poco de esa lluvia para el jueves y también para el viernes. Y aquí estamos viendo el pronóstico extendido, donde vamos a ver que esas temperaturas empiezan a subir ya que lleguemos al domingo a los altos 50, empiezan a llegar a los 60 ya que lleguemos hacia el martes, y vamos a continuar a ver esos 60 para el miércoles y para el jueves. El cierre de gobierno llega hoy a su día 38 y este mes millones de familias han dejado de recibir los beneficios del programa SNAP, también conocido como cupones o estampillas de alimentos. Ahora diversas organizaciones locales están trabajando para brindar asistencia alimentaria a la comunidad. Si necesita ayuda en Nampa, la despensa de alimentos St. Vincent de Paul permanecerá abierta martes y jueves de 3 a 5 de la tarde. La despensa de alimentos Good News abrirá el primer y tercer miércoles de cada mes de 3 a 5 de la tarde. Y el refugio para mujeres y niños del Valle ofrecen desayuno y almuerzos para todos, incluyendo sus huéspedes nocturnos, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la tarde, todos los días, y la cena se sirve a partir de las 6 de la tarde. Y en Caldwell, varias despensas de alimentos ofrecen ayuda esta semana. La despensa St. Vincent de Paul, St. Clair's, abre los miércoles de las 11:30 de la mañana a 1 de la tarde. El Oasis Food Center abre miércoles de 12 a 2 y jueves de 4 a 6. Eso sí, se requiere identificación con foto. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día distribuye alimentos lunes de 5:30 a 7 de la tarde y martes de 10 a 12. Y el Salvation Army abre de martes a jueves de 1 a 3:30 de la tarde. Ahí lo tiene. Y si está pensando en viajar o tiene un vuelo en los próximos días, bueno, pues ponga mucha atención porque la reducción del 10% de los vuelos ya está impactando a casi 40 aeropuertos de mayor tráfico en Estados Unidos. Más de 800 vuelos fueron cancelados hoy en aeropuertos como Denver, Las Vegas, Salt Lake City, Portland y Seattle. Por ahora, Boise no está en esa lista de la Administración Federal de Aviación, pero el aeropuerto de Boise nos confirmó ayer que está operando con normalidad. Sin embargo, las autoridades recomiendan verificar con su aerolínea sobre posibles retrasos o cancelaciones y también llegar al aeropuerto con anticipación, entre 90 minutos y 2 horas antes de su vuelo. Y el Departamento de Transporte ha ordenado que todas las aerolíneas deben emitir reembolsos completos a los clientes afectados. Hasta ahora, las principales empresas informaron que alertarán a los clientes sobre cancelaciones, ofrecerán opciones de cambio de reserva y darán reembolsos independientemente si su viaje se ve afectado o no. Cabe mencionar que los controladores aéreos y empleados de TSA se consideran personal esencial y continúan trabajando aún sin recibir ningún pago durante este cierre. Y después de una semana en lo que nada salió bien para los deportes de Boise State, perdieron contra Fresno State en el campo azul. El equipo de baloncesto fue superado por un programa de División 2 y Breezy Dubois entró al portal de transferencias. El equipo femenino de fútbol es el único punto brillante y vaya que brillaron ellos. Las Broncos no han perdido un partido desde el 7 de septiembre, terminando la temporada invictas en los Juegos de Mountain West y se ganaron un lugar en el cuarto final de las Mountain West en los últimos 7 años. Pero no fue fácil. Los Broncos empezaron bajo en el segundo tiempo, pero los Broncos respondieron y empataron el partido 1-1. Sin embargo,
Este encuentro necesitaría dos partidos de extra tiempo de 10 minutos y aún así no sería suficiente para definir un ganador, así que el partido se fue a penales y las Broncos sellaron un pase al partido por el campeonato. Ellos se enfrentarán a Utah State el sábado por la noche en una revancha de la final del Mountain West del año pasado y ese partido será aquí en Boise en el Boas Soccer Complex. Y los playoffs de la escuela secundaria de Idaho ya están en marcha. Los cuartos de final comenzaron anoche. 8 equipos siguen en competencia por el título en cada una de las categorías de Idaho, todos luchando para llevarse el trofeo a casa. En la categoría 3A anoche, New Plymouth y octavo cabezal de serie estuvo a punto de lograr una gran sorpresa contra el primer cabezal de la serie, Ryrie, pero perdieron 20-18. Sin embargo, la mayoría de los partidos están programados para esta noche y hay algunos muy buenos partidos. Uno incluye Mountain View, que se enfrenta a Rigby como visitante, Eagle se mide a Rocky y Middleton juega contra Timberline. Son enfrentamientos de peso pesado en todas las frentes y estos son solo algunos de los muchos partidos que estaremos cubriendo esta noche. Y ahora se la pasamos a Gabriela, que continúa con más. Y bueno, terminamos este noticiero con buenas noticias. La Casa de Ensueño St. Jude 2026 ya es una realidad. Las obras de construcción comenzaron ayer. Este año la casa está localizada por la comunidad de Kuna y una vez más está a cargo Berkeley Building, una compañía que lleva 14 años colaborando con este proyecto. Estando hoy aquí es algo que significa bastante para los niños que tienen esa enfermedad. Y yo quiero invitar a las personas a que se unan porque es una buena causa lo que Berkeley Homes está haciendo para los niños. Invito a todos los de habla hispana que se unan. Es una buena causa y por $100 te puedes llevar una casa. La campaña de la Casa de Ensueño 2025 aquí en Boise recaudó más de $3 millones para St. Jude. Los boletos para participar en la rifa y tener la oportunidad de ganar esta casa saldrán a la venta la próxima primavera. Todo lo recaudado va directamente al Hospital de Investigación Infantil St. Jude. Este hospital no solo investiga posibles curas para el cáncer infantil y otras enfermedades graves, sino que trata a los niños de forma completamente gratuita, sin que las familias tengan que pagar absolutamente nada. Puede ver la ceremonia de inicio de construcción en KTVB Plus, ahí tiene en pantalla cómo puede hacerlo. Y para más noticias visite nuestro sitio web ktvb.com/español y no se le puede olvidar nuestro Facebook, que lo puede encontrar como KTVB en español. Que pase un bonito fin de semana.